Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat Cerán, ya me presenté, catedrática emérita de Filosofía de la Universidad Complutense, y hoy os propongo leer un texto de Spinoza, en concreto el capítulo 20 del tratado denominado Tratado Teológico Político. Diréis, ¡buah, vaya nombre! Os voy a echar un poquito para atrás. ¿Qué tendrá que ver la teología y la política? Pues bien, ya sabemos que tiene mucho que ver y lo vamos a ver con más calma. El tratado apareció en Holanda en 1670 y su autor es un filósofo denominado Baruch Spinoza, que era un judío nacido en Ámsterdam en 1632 y que moriría unos años después, en 1677. Su historia no deja de ser curiosa. Parece ser que era descendiente de una familia expulsada de España en la célebre expulsión de los judíos que siguió a la toma de Granada. La familia pasó por Portugal, que era un destino bastante común en la época, y de allí fueron a Holanda, en concreto se establecieron en Ámsterdam, donde tenían una empresa comercial. Sabemos que Holanda en esa época, finales del siglo XVII, era uno de los países más abiertos de la época, mientras que España era uno de los más intransigentes. Pertenecía por su origen a lo que se denomina marranos, o sea, aquellos judíos que tras el decreto de expulsión se habían convertido al cristianismo, aunque se sospechara que seguían practicando a escondidas su religión, cosa que desataba las iras de la Inquisición, que los sometió a una implacable persecución. Sabemos que los conversos, una vez convertidos, tenían los mismos derechos que los cristianos, razón por la cual se sospechaba todavía más de ellos, dado que cabía la duda de si se habían convertido por convencimiento, con sinceridad, o si lo habían hecho simplemente para poder gozar de los mismos derechos que los cristianos. Y eso fue una de las razones por las que la persecución contra ellos fue implacable durante tantos años. Un momento culmen en la vida de Spinoza fue su expulsión de la comunidad judía de Ámsterdam por toda una serie de razones. Los próceres de la comunidad consideraban que su interpretación de las escrituras no era la correcta y al final decretaron su expulsión. El decreto de expulsión que está publicado todavía nos impresiona por su dureza. Os lo leo textualmente. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando duerme y maldito cuando se levanta. Maldito cuando entra y maldito cuando sale. Que el Eterno no lo perdone nunca. Que el Eterno encienda contra él todo su furor y su celo. Que lance contra él todas las maldiciones contenidas en el libro de la ley. Que su nombre sea para siempre borrado de este mundo y que el Eterno lo separe de todas las tribus de Israel, afligiéndolo con todas las maldiciones contenidas en el libro de la ley. Sabed que no debéis tener con Spinoza ninguna relación, ni escrita ni oral, que no se le haga ningún servicio y que nadie se acerque a él más de 4 codos, que nadie permanezca bajo su mismo techo ni lea ninguno de sus escritos. Como veis, es una expulsión total que le condena al absoluto ostracismo, puesto que le impide mantener la actividad comercial que era de lo que vivía su familia y de la que vivía él mismo, ya que había heredado la empresa de su padre, muerto unos años antes, y él la había seguido manteniendo. Políticamente, Spinoza perteneció al círculo de De Witt, un gobernante liberal que perdió el gobierno como resultado del ataque combinado de la familia de Orange, apoyado por parte de la plebe en los años siguientes a la Gran Peste de 1664. Como veis, ya en aquella lejana época, la peste y las epidemias tenían esas consecuencias nefastas de provocar un cambio en las élites dominantes. No es propio solamente de la pandemia que estamos viviendo. El libro se enmarca en estas coordenadas. Se trata, entre otras cosas, de defender la libertad de pensamiento y de expresión como garantía de la paz y de la convivencia ciudadana. Para ello, una de las tesis de Spinoza es que hay que separar la religión de la política. Para ello, el texto empieza con una revisión crítica de la Biblia. Sabéis que la Biblia era en aquellos tiempos el libro básico, el libro con el que la gente aprendía a leer, que era un libro que estaba lleno de historias ejemplificantes, de metáforas, de ejemplos de vida.
Si conocéis la Biblia, hay historias realmente impresionantes, ¿no? El libro de Job, por ejemplo, es uno de los más bonitos, o la propia figura de Moisés no deja de ser una figura extraordinaria. Nos vamos a centrar en el capítulo 20, que es el que he propuesto para esta lectura. Si tenéis el libro podéis seguir directamente porque voy a leer textualmente algunos párrafos seleccionados. Spinoza empieza diciendo en este capítulo que si fuera posible, si fuera fácil mandar sobre las almas, todo el mundo viviría con seguridad y ningún estado sería violento, puesto que todos vivirían según el parecer de los que mandan. Pero es imposible que la propia alma esté totalmente sometida a otro, ya que nadie puede transferir a otro su derecho natural o su facultad de razonar libremente y de opinar sobre cualquier cosa, ni ser forzado a hacerlo. Por consiguiente, un estado violento es aquel que impone una verdad. Que todos piensen lo mismo y obedezcan sin rechistar, tal vez sería posible en un estado monárquico, pero no lo es en uno democrático, puesto que no es posible, en su opinión, un estado democrático autoritario. Si nadie puede renunciar a su libertad de opinar y pensar lo que quiera, sino que cada uno es, por el supremo derecho de la naturaleza, dueño de sus pensamientos, se sigue que nunca se puede intentar en un estado, sin condenarse a un rotundo fracaso, que los hombres solo hablen por prescripción de las supremas potestades, aunque tengan opiniones distintas y aún contrarias. Pues ni los más versados, por no aludir siquiera a la plebe, saben callar. Existe un vicio común a los hombres, confiar a otros sus opiniones, aun cuando sería necesario el secreto. El estado más violento será pues aquel en que se niega a cada uno la libertad de decir y enseñar lo que piensa, y será, en cambio, moderado aquel en que se concede a todos esa misma libertad. Es imposible que todos hablemos por boca de uno, puesto que todos tenemos ideas diferentes y eso forma parte de nuestra naturaleza. De los fundamentos del Estado, sigo leyendo, se sigue con toda evidencia que su fin último no es dominar a los hombres ni sujetarlos por el miedo y someterlos a otro, sino por el contrario librarlos a todos del miedo para que vivan en cuanto sea posible con seguridad. El miedo es una mala consejera, sostiene siempre Spinoza. Sabéis que es un autor del siglo XVII, por tanto sigue las teorías naturalistas y en función de esas teorías se sostiene que los seres humanos en la construcción del Estado renuncian a su capacidad de actuar por propia decisión, es decir, renuncian a la agresión contra otro, a la violencia contra otro, puesto que entienden que es mejor cooperar que enfrentarse. Pero no renuncian nunca a la capacidad de juzgar, de razonar y de hablar, puesto que, como hemos dicho, esta es una capacidad innata y propia de todos los seres humanos. Los hombres, permítasele a Spinoza esta expresión, la que hoy diríamos los seres humanos, las personas, son por lo general de tal índole que nada soportan con menos paciencia que el que se tenga por un crimen opiniones que ellos creen verdaderas y que se les atribuya como maldad lo que a ellos les mueve a la piedad con Dios y con los hombres. De ahí que detesten las leyes y se atrevan a todo contra los magistrados, y que no les parezca vergonzoso, sino muy digno, incitar por ese motivo a la sedición y planear cualquier fichería. Dado pues que la naturaleza humana está así constituida, se sigue que las leyes que se dictan acerca de las opiniones no se dirigen contra los malvados, sino contra los honrados, y que no se dictan para reprimir a los malintencionados, sino más bien para irritar a los hombres de bien y que no pueden ser defendidas sin gran peligro para el Estado. Aquí Spinoza se refiere a las leyes que pretenden restringir la libertad de expresión, puesto que estas leyes, aunque aparentemente se dirijan contra aquellos que infringen el buen sentido o las ideas que se tienen por buenas, de facto lo que hacen es enfadar, indignar a todos aquellos que comparten las opiniones prohibidas. Y por tanto, para ellos, como esas opiniones son acertadas, esas leyes serán absolutamente indignantes. Añádase a ello, dice Spinoza, que tales leyes son inútiles del todo, porque quienes creen en efecto que las opiniones condenadas por las leyes son sanas, no las podrán obedecer. Y al revés,
quienes las rechazan como falsas reciben como privilegios las leyes que condenan a aquellas otras, y tanto se envalentonan con ellas que el magistrado no será capaz más tarde de abrogarlas, aunque quiera, porque de alguna manera estas personas, estas gentes, se sentirán envalentonadas y, digamos, actuarán de un modo prepotente porque considerarán que sus opiniones son las únicas defendibles, mientras que las de los demás son opiniones insanas o vergonzosas o, en último término, incluso delitos. Y por tanto transformarán en delitos lo que son meras opiniones absolutamente defendibles. Con esto hemos demostrado que, 1. Es imposible quitar a los hombres la libertad de decir lo que piensan. La libertad de opinión y de expresión es, podríamos decir, un bien mayor y además imposible de eliminar para los seres humanos. Que esta libertad puede ser concedida a cada uno sin perjuicio del derecho y de la autoridad de las potestades supremas y que cada uno la puede conservar sin menoscabo de dicho derecho, con tal que no tome de ahí licencia para introducir como derecho algo nuevo en el Estado o para hacer algo en contra de las leyes establecidas. 3. Que cada uno puede gozar de la misma libertad dejando a salvo la paz del Estado y que no surge de ahí ningún inconveniente que no pueda ser fácilmente reprimido. 4. Que cada uno puede tener esa misma libertad sin perjuicio tampoco para la piedad, o sea, para la consideración de los demás. Que las leyes que se dictan sobre temas especulativos son inútiles del todo. Es imposible que nos obligaran a creer en cosas en las cuales no podemos creer, o no queremos creer, o no creemos. Y finalmente, que esta libertad no solo puede ser concedida sin perjuicio para la paz del Estado, la piedad y el derecho de las supremas potestades, sino que debe ser concedido para que todo esto sea conservado. Pues, cuando por el contrario se intenta arrebatarle a los hombres y se cita a juicio las opiniones de los que discrepan y no a sus almas, que son las únicas que pueden pecar, se ofrece a los hombres honrados unos ejemplos que parecen más bien martirios y que más que asustar a los demás los irritan y los mueven a la misericordia, sino a la venganza. Por otra parte, los buenos modales y la fidelidad se deterioran y los aduladores y los desleales son favorecidos. Los adversarios triunfan porque se ha cedido a su ira y han atraído a quienes detentan el poder al bando de la doctrina de la que ellos se consideran los intérpretes. De ahí que se atreven a usurpar su autoridad y su derecho, y alardean sin rubor de haber sido inmediatamente elegidos por Dios y de que sus decretos son divinos, mientras que los de las supremas potestades son humanos. Y pretenden, por tanto, que estos se subordinen a los decretos divinos, es decir, a los suyos propios. Nadie puede ignorar que todo esto contradice de plano la salvación del Estado. Es decir, el intelecto divino es, por definición, inalcanzable para el entendimiento humano. Y, por tanto, quien se coloca bajo ese prisma de una verdad absoluta y revelada, es evidente que está ocupando un lugar que no le corresponde, porque todos los seres humanos tenemos un entendimiento limitado. El libro termina con una declaración de humildad de su autor. Dice: sé que soy hombre y he podido equivocarme, lo cual incide en esa consideración, ¿no? Yo, Spinoza, soy un filósofo, no me coloco en el lugar de la verdad revelada, pero sostengo que todos los seres humanos deben tener la libertad de expresar sus opiniones y de pensar como quieran, porque esa es una tesis fundamental de Spinoza: todos los seres humanos piensan, y piensan o pensamos de modo diferente. Bueno, a quien ha llegado hasta aquí le propongo un interrogante, especialmente si he despertado su curiosidad e interés para bucear más en ese libro, que es un libro apasionante, sobre todo para los que seáis conocedores de la Biblia, y que os recomiendo de todo corazón. ¿Qué hay de pernicioso en ese libro que pudiera justificar que se le incluyera en el índice de los libros prohibidos en 1679? ¿Acaso solo porque religión y política han formado cuerpo hasta su separación en los últimos siglos, aunque no de modo total, y aunque esa separación en algunos países como el nuestro siga siendo incompleta? Tal vez haya alguna otra razón que se os pueda ocurrir. Alguien podría decirme que estoy hablando de un autor del siglo XVII, cuando la democracia era solo una idea, porque sabemos que realmente la democracia con sufragio universal y con partidos políticos, tal como hoy la conocemos, nos impone hasta el siglo XX prácticamente. Pero, claro, la democracia representativa ha sido capturada hasta tal grado por las élites dominantes y por las corruptelas políticas
que ha generado un enorme escepticismo, cuando no un cinismo apabullante. Por eso yo creo que volver al origen de esta idea, cuando la democracia era una idea y había que romperse la cabeza con argumentos para defenderla frente a todos aquellos que consideraban que era un régimen abyecto, puede ser una manera interesante de promover nuevas formas democráticas que escapen a la captura de la democracia representativa en las democracias de hoy y que protejan lo común. ¿Y lo común qué es? Lo común es el disfrute en común por todos los seres humanos de los bienes comunes, aquellos que todos producimos con nuestro trabajo y con nuestra cooperación. Aquellos que estamos luchando enormemente para defender la vida en un momento como el actual. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta el final. Y si tenemos un mínimo éxito, continuará. Muchas gracias a todos y un abrazo.